Buen día, el día de hoy nos vamos a ver qué es traumatismo. Bueno, primero valorar rápido la anatomía de las articulaciones, porque muchos de los traumatismos y lesiones se encuentran directamente en pues, las articulaciones, entonces es importante conocerlo. ¿Qué es una articulación? Es una zona de unión entre dos o más huesos, ¿ok? Que lo componen los externos de los huesos participantes, en este caso fémur, tibia, rótula. El cartílago articular, que es el que permite cierta movilidad. Cápsula, aquí no se ve, pero está rodeado por una cápsula y ligamentos articulares. ¿Okay? Hay diferentes tipos de articulaciones con movimientos característicos. Bien, primero entonces, ¿qué es una fractura? Una fractura es una pérdida de la continuidad en un hueso, como consecuencia principalmente de un traumatismo, de un proceso patológico, debilitante de la estructura del mismo, o sea, del hueso. ¿Qué va a pasar? Pues se va a romper, va a perder la continuidad, porque obviamente esto tendría que estar todo derechito, todo recto, pero cuando se fractura pierde esa continuidad. ¿Okay? Regularmente es consecuencia de algún golpe o que el hueso esté demasiado débil, por ejemplo en patologías como osteoporosis, que incluso ni siquiera con golpes, sino con traumatismos, pero de muy leve impacto y se fractura. ¿Ok? Hay otros que necesitan alto impacto para fracturarse. ¿Qué es un traumatismo? Es cualquier agresión que sufre el organismo. Clasificación: tenemos desgarros, esguinces, luxaciones, fracturas, contusiones, heridas y amputaciones. Amputaciones traumáticas, obviamente. ¿Qué es un desgarro muscular? Un desgarro muscular ocurre cuando los músculos o tendones se estiran de más y llegan a romperse. Desgarro en músculo o tendón. A menudo son causados por levantar algo muy pesado o forzar demasiado un músculo. Generalmente afectan a los músculos del cuello, la espalda, los muslos o la parte posterior de la pierna, o sea, la pantorrilla. Pueden ser recurrentes, sobre todo cuando se presentan en el cuello o en la espalda. ¿Qué es un esguince? El esguince es la separación momentánea de las superficies articulares. Aquí tenemos la articulación del tobillo y esto es muy común, que vamos caminando, sobre todo mujeres con tacón, de pronto no pisamos bien y se nos va el piecito hacia afuera o hacia adentro. Ahora, en esta imagen nos presentan ambas, pero en realidad esta es todavía peor, tiene más consecuencias. ¿Por qué? Porque la articulación está hecha para hacer una rotación externa, pero no interna. ¿Ok? Que entonces cuando esto sucede, cuando hay una separación momentánea de las superficiales articulaciones, se estiran o se distienden los ligamentos y se rompen. Depende del grado del esguince, pero bueno, al menos el hecho de que se estiren ya provoca un esguince. Entonces, aquí lo tenemos un poquito más claro. Es una lesión caracterizada por el daño a los ligamentos que sostienen una articulación, porque se estira, porque sufren una ruptura brusca, consecuencia de un movimiento exagerado de una articulación. Se caracteriza por dolor intenso, inflamación de la zona, impotencia funcional, o sea que no puedes hacer los movimientos normales. Esguince, ¿qué hacer cuando tenemos un esguince? Primero, elevar el miembro afectado y mantener en reposo. Si nosotros seguimos, si por ejemplo se estiró pero no se rompió el ligamento y nosotros queremos seguir haciendo esa función articular, en algún momento puede llegar a romperse y pasar de un grado 1 a un grado 3. ¿Ok? Aplicar frío local, esto siempre para desinflamar.
valorar la lesión en caso de que sea en alguna comunidad, siempre se tiene que ver con un médico. ¿Qué es una luxación? Separación de forma permanente de las superficies articulares. Aquí, como lo ven, es en teoría este huesito, que la articulación glenohumeral la componen el húmero y la región una región del omóplato. Entonces se pueden separar, que esta también es muy frecuente, la glenohumeral es muy frecuente. Se separan, ¿ok? Digamos que los huesos, esa articulación que está unida por 2 o 3 huesos, se separan y queda incluso sin función. La luxación es una lesión de una articulación caracterizada por la superficie de los huesitos que tienen entre 2 huesos, o sea, una articulación, existiendo también un desgarro de la cápsula articular como consecuencia del golpe o del traumatismo. Okay, aquí vemos la separación y aquí está. Y aquí vemos completamente la separación, esto no continuó. Esto también es muy frecuente, sobre todo en los jugadores de vóley y jugadores de básquet. Muy frecuente, la luxación de los dedos. Sus síntomas son dolor muy agudo, deformidad, como lo pueden ver en la imagen. Siempre se va a comparar con la otra extremidad o con la otra parte del cuerpo. Impotencia funcional, completamente no puedes ni siquiera moverlo. ¿Qué hacer? Inmovilizar la articulación afectada, así tal cual se encuentre, o se puede, dependiendo del tipo de articulación, pero se puede mover de una forma que no haga más daño, pero tampoco esté como liberada, tan libre la articulación. ¿Ok? Trasladar siempre a un centro de salud o a un hospital, porque definitivamente necesita que el médico, ya sea general, si es que lo sabe hacer, o un trauma, necesite hacer una reducción, ¿ok? Regresar esos huesos a su lugar. ¿Ok? Fractura, entonces, como ya lo habíamos visto, es la pérdida de la continuación en el hueso. Se clasifican en dos, cerradas y abiertas. Cerrada cuando la piel está íntegra y abierta, obviamente, cuando ya hay un punto. Aquí, por ejemplo, hay un punto en donde la piel pierde su continuidad y se puede ver el hueso. O sea, no es que se pueda ver de que se salga, porque eso ya es tipos, grados de abiertas, pero al menos hay una pérdida de continuidad en la piel. Síntomas: dolor intenso localizado en el área de la lesión, deformidad, edema y hematoma, crepitación, impotencia funcional y movilidad normal. Clasificación: completas e incompletas. Completas puede ser transversal, oblicua, espiroidea, conminuta. E incompletas: fisura, tallo verde y barra de plomo. ¿Qué se refiere completa? Que toda, por ejemplo en esta imagen, esta es desplazada, abierta para empezar y luego desplazada. Pero completa se refiere a que atraviesa esa fractura toda la superficie del hueso. En este caso, toda la región, todo el corte horizontal, en el plano horizontal, se quedó ni una partecita. ¿Ok? Todo se rompió. Ok, entonces, ¿qué hacer? No movilizar al accidentado si no es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tienen fracturas, sobre todo abiertas, desplazables, intentamos inmovilizarlo y hacemos más daño. Entonces, tratar de hacerlo, pero si lo hacemos con muchísimo cuidado para evitar, obviamente, que se fracturen más tejidos o incluso que se fracture más el hueso. Inmovilizar en el foco de la fractura sin reducirla, simplemente tratar de inmovilizarla tal cual está, incluyendo articulaciones adyacentes. Con férulas rígidas. La idea también es que les enseñara yo a hacer una férula, pero bueno, no se va a poder. Evitando siempre movimientos bruscos de la zona afectada. Trasladar, obviamente, si nosotros nos encontramos, por ejemplo, en una comunidad,
o algo así, entonces trasladar al paciente a un hospital. ¿Qué es una fractura abierta? Bueno, ya habíamos quedado que era aquella que tuviera la pérdida de la continuidad de la piel, entonces tendríamos que cubrir la herida con apósitos estériles, comprimiendo para que el sangrado incluso pare. ¿Ok? Porque si no, entonces vamos a tener fracturado y todavía con choque hipovolémico. Cuando la fractura es en miembros superiores, se puede hacer un cabestrillo con algún pañuelo, se puede colocar una férula incluso. ¿Ok? Cuando es en miembros inferiores, lo mismo, podemos hacer una férula rígida o incluso hasta, bueno, tratar obviamente de que no se mueva la extremidad y puede ser único, que solo envolver, digámoslo así, o solo cuidar con la férula una extremidad o incluso hasta puede ser ambas para que ayude a sostener. Ok, entonces bueno, aquí vemos que tiene nuestra tabla rígida. Ok, señales entonces de fractura. El dolor es localizado en la zona lesionada, pero aumenta con el movimiento. En las luxaciones es localizado en la articulación, aumenta con el movimiento y hay inflamación. Esguince localizado en la articulación que aumenta al tacto. Desgarro, dolor súbito con una sensación como si te hubieran estirado algo. De un tirón. Impotencia funcional en la fractura, incapacidad de movimiento. Luxaciones, imposibilidad de movimiento. Esguinces, relativo al grado de esguince, si es 1, 2 o 3. En la luxación hay imposibilidad de movimiento, en los esguince es relativamente al grado de esguince, les digo que hay grados de esguince, entonces pues dependerá de qué tipo de desgarro, gran incapacidad. ¿Okay? Inflamación en el sitio de la lesión es producida por la acumulación de líquido en la articulación o incluso del mismo hueso. Eso lo tenemos en fractura, luxación y esguince. Y en el desgarro pues es relativo al tipo de desgarro. Enrojecimiento. Sí existe una zona eritematosa enrojecida en los 4. ¿Ok? Y crepitación, la única que crepita es la fractura y esa es una de las cosas que nos podemos guiar o que nos podemos basar para saber si es fractura. ¿Ok? Es la única que crepita. Esto es sumamente importante. ¿A qué le decimos crepitar? Es como si ustedes tomaran una bolsa de papitas, de Sabritas y la arrugaran. Así suena más o menos una crepitación. Y obviamente pues esto es al movimiento del hueso. Ok, contusión es la lesión que se produce sin romper la piel, ocasionando algún hematoma o alguna equimosis por ya sea un golpe directo por aplastamiento. Ok, y esta lesión puede ocultar alguna otra lesión grave. Se clasifica por su importancia en contusión simple, primer grado o equimosis, segundo grado o hematoma y tercer grado. La contusión simple es la agresión en su grado mínimo, provocando un enrojecimiento de la piel sin mayores complicaciones. Por ejemplo, nos dan aquí el ejemplo de una bofetada. ¿Ok? Si se dan cuenta, cuando te dan una bofetada, pues sí te duele, obviamente. Bueno, no sé, nunca me han dado una, pero supongo. Y se te pone rojo, pero hasta ahí. Pasa el tiempo y se quita lo rojito. ¿Ok? Cuando hablamos de un primer grado de equimosis, es la rotura de pequeños vasos que da lugar a un acúmulo de sangre. ¿Ok? El signo cardenal, por ejemplo, cuando te dan un santo golpe en el ojote, esto te va a dejar equimosis. En el segundo grado o hematoma, la sangre extravasada es en mayor cantidad y se acumula en el tejido celular subcutáneo, lo que la gente conoce como chichón. Eso es un hematoma. Tercer grado, cuando hay una muerte del tejido. O sea que el golpe fue tan fuerte que incluso pues rompió, bueno, mató el tejido. Y por este video al menos es todo.